Mis queridos hermanos, vamos a continuar nuestra serie de mensajes sobre el gobierno divino de Dios y nuestros sufrimientos. El título de el mensaje de hoy es el gobierno divino en la vida del creyente. Es imprescindible dejar de decir la gran verdad bíblica de que Dios en su gobierno providencial ha ordenado el nacimiento natural, su lugar y fecha, su nuevo nacimiento, su familia, su vocación, su protección y santidad de todo creyente en esta vida. Esto nos conlleva a afirmar el glorioso concepto bíblico que la vida del creyente ha estado en las manos del todopoderoso Dios, aún desde antes de su nacimiento, y continuará ininterrumpidamente en sus manos omnipotentes hasta el cumplimiento de su propósito eterno. En este mensaje solo tocaré tres de estas verdades gloriosas. Primero, su nacimiento natural. Segundo, su nacimiento espiritual o nuevo nacimiento. Y tercero, su santificación. Entonces, en primer lugar, su nacimiento natural. El rey David alabó las obras maravillosas de Dios cuando pensó en la manera en que Dios le formó y conoció cada detalle de su pequeño cuerpo y alma, aún desde antes que naciera. Esto lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 13 al versículo 16. Salmo 139, verso 13 al verso 16, dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David pasa aquí a contemplar a sí mismo como una maravilla ser formado por las manos de Dios, con lo que declara la omnipotencia divina. Pero no solamente asegura que las manos de Dios le formaron en el vientre de su madre, sino que en el versículo 16, al decir, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, significa que en el libro de la historia de Dios, día a día, cada parte que se formaba en el embrión, entrañas, corazón, hígado, ojos, etc., Dios lo había predestinado sin interrupción alguna. Mi querido hermano, tú no naciste como un producto de un accidente o simplemente por un acuerdo humano.
sino por una formidable, maravillosa obra de Dios que había sido escrita con tinta de divinidad en el libro eterno de Dios. Pero quiero que también noten que el gobierno divino de Dios ordenó el tiempo y el lugar a donde usted nació. San Pablo dijo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 25, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No todos los países son igualmente placenteros para vivir. Pero, ¿qué importa esto? Lo único crucial de esto es que nuestro nacimiento y el lugar donde vivimos llegó a ser el lugar donde Dios es adorado verdaderamente. Y al ser el lugar donde las buenas noticias de la salvación de su Hijo Jesucristo son anunciadas abiertamente, hemos sido favorecidos en la forma especial por el gobierno de Dios. Ya que aunque hay lugares donde Dios tiene seguidores de Cristo, como en Corea del Norte, Arabia Saudita, Afganistán, Irak, etc., los millones de personas de estas naciones, la providencia divina no los ha destinado para esta salvación tan grande. Ahora escuchen esto. La bondad del gobierno divino también se ve en tu nacimiento, en que te ha concedido nacer en un hogar creyente. Las oraciones de tus padres, sus enseñanzas y sus ejemplos les estimularon a usted a buscar el conocimiento de Dios y la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Pero aun si es el caso tuyo, donde tus padres no eran creyentes, habiendo nacido en un hogar pagano, se ve el gobierno divino obrando en ti de forma especial, poniendo en tu corazón el querer como el hacer de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y la sed de conocer a Dios, cuando todos a su alrededor no tuvieron tal querer y deseo, y se pusieron más bien en contra de Dios y de sus caminos. En todo caso, Dios nos dice que nos conoce desde antes que naciéramos. Sin duda, porque su providencia ordenó nuestro nacimiento. Al profeta Jeremías le dice en el capítulo 1, versículo 5, antes que te formases, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Qué significa que Dios conocía a Jeremías antes de que se formara siquiera uno de sus cromosomas y células? Desde antes de que su cuerpo y su alma se tejiera en el vientre de su madre. Significa que el gobierno divino lo había ordenado todo para su nacimiento. Y si Dios conoció a Jeremías antes de que él naciera, eso significa que también Dios te conoció a ti antes de que tú nacieras. Entonces, preguntémonos, ¿cómo debe de afectar eso tu vida? Aquí en la tierra hoy, en mi propia experiencia significa propósito, seguridad y consuelo en Dios. Ahora pasemos al siguiente punto, el nuevo nacimiento.
En la doctrina bíblica, el hombre nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, como consecuencia de la caída de Adán. Por eso, una de las obras fundamentales de Dios en la salvación del hombre es el nacimiento espiritual, sin la cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Esto fue lo que Jesús le dijo al fariseo Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 3. Ahora bien, el gobierno divino se ve más claramente cuando Dios transforma el corazón y renueva la mente del hombre y les da nuevos deseos y un conocimiento verdadero de Él mismo. Este es el mayor regalo que uno jamás pudiera recibir del gobierno divino. Por eso la Biblia lo llama gracia, favor inmerecido. La experiencia que tuvo el patriarca Jacob en Betel, en su encuentro con Dios, fue siempre muy sorprendente a sus pensamientos. Este relato está en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12. Pero quiero que entiendan esto, mis queridos hermanos. Aunque nadie puede decir con exactitud el momento en que nació de nuevo, porque dice Jesús en San Juan capítulo 3, verso 8, esto se lo dice también a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ni más sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Jacob, con esta experiencia del gran sueño de ver ángeles que subían y bajaban del cielo a la tierra por una escalera, y después de escuchar la voz de Dios dándole la promesa de su padre Abraham y Isaac, lo relacionó con su nueva vida en Dios. De tal manera que exclamó: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y levantó su misma piedra en señal de adoración a Dios, puesto que le hizo un altar. La misma piedra que había usado como cabecera, como almohada, como señal de ese encuentro regenerador. Sin duda, todos los creyentes han tenido también su Betel, su lugar donde Dios impresionó profundamente sus corazones y razonamientos, cual nunca olvidarán. Cosa extraordinaria. Algunos creyentes han vivido su regeneración como Pablo, que fue tirado a tierra por el resplandor enceguecedor de Cristo. Hay una extraña y maravillosa manera en que el gobierno divino trae a las almas a los pies de Cristo por medio del nuevo nacimiento. Una niña que fue llevada en cautiverio de la tierra de Israel fue usada para esta obra. Fue dada como sierva de la esposa de Naamán el leproso, quien era un general del ejército del rey de Siria. Esta esclava, que habló a su ama del poder de Dios, del Dios de Israel, manifestado por medio del profeta Eliseo. Por lo tanto, Naamán, el leproso,
fue convencido a ir al profeta, el cual le envió a zambullirse 7 veces al río Jordán. Y aunque de mala gana lo hizo, su piel se transformó a semejanza de un niño y fue limpio. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 5. Esta experiencia es una especie de nuevo nacimiento. Así fuimos nosotros limpios de nuestra lepra de pecado, mediante un acto extraño y maravilloso del gobierno divino. El Espíritu Santo designó que un etíope, eunuco, que visitaba a Jerusalén, después de la adoración fue movido a leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, que habla acerca de Cristo como el siervo sufriente. E hizo que él se turbara en lo que él leía. Pero preguntémonos, ¿por qué el Espíritu Santo no se lo reveló a sí mismo? ¿Por qué no le envió un ángel del cielo para que se lo explicara? Sino que fue un medio ordinario. Envió a Felipe el diácono, el cual se acercó al carro del etíope justo en el momento cuando estaba preparado para recibir la primera luz del conocimiento de Cristo. Y ambos luego descendieron al agua y se bautizó. Hechos capítulo 8. Así obró también el gobierno divino, nuestro extraordinario nuevo nacimiento, pero ordenándolo usando un medio ordinario. Dios siempre, a través de su gobierno divino, ha usado muchas maneras y especialmente ordinarias para llevar la gloriosa obra del nuevo nacimiento, llevando así a los creyentes a Cristo. A una niña de la calle, a una mujer ignorante, la página de un libro sencillo, un folleto en el suelo, una célula de estudio bíblico, un altar familiar, aunque también lo hace usando un buen sermón. En ocasiones, los predicadores, estimulados por un sentimiento inexplicable, han cambiado su sermón en última hora. Y algunos de sus oyentes han sido traídos a los pies de Cristo por lo propicio del sermón. Algunos guardas de cárceles han sido convertidos por medio de las palabras de los propios carceleros, como por ejemplo el carcelero de Filipo en los tiempos del apóstol Pablo, que está en Hechos 16. Esta misma escena del carcelero de Filipos nos ilustra de personas que han recibido la vida espiritual precisamente en el mismo momento en que han decidido acabar con su vida. Cuando este hombre vio que los presos no estaban, sacó su espada para suicidarse. Y Pablo le evangelizó y este hombre fue salvo e incluso toda su casa. Asimismo, el gobierno divino ha salvado a muchos cuando han estado en el momento de mayor desesperación de sus vidas. Hombres malvados han asistido a escuchar un predicador con el fin de burlarse y causar problemas. Hombres borrachos, adúlteros, homicidas, o lo contrario, moralistas, filósofos humanistas. Sin embargo, Dios intervino, convenciéndoles de sus pecados y conduciéndoles a buscar el perdón.
Mi apreciado creyente, tal cual como el gobierno divino ha ordenado extrañamente los eventos cuando decide hacer nacer de nuevo las almas de sus hijos para salvarles en su Hijo Jesucristo, también causa los eventos para preservar en esta gran salvación. ¿Quién de nosotros, después de haber sido convertidos de nuestros malos caminos, nunca jamás ha sido tentado de regresar a sus malos caminos? Sin embargo, el gobierno de Dios nos ha conducido a ver nuestra condición y las pérdidas tan grandes que tendremos si volvemos a comer el mismo vómito como hacen los perros y a revolcarnos en el mismo lodo como hacen los cerdos. Trayendo a nuestra mente las palabras de Pedro, que son tomadas del libro de Proverbios, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21 al versículo 22. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 al versículo 22. Dice así la palabra de Dios: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cuántas veces no hemos dudado que nuestros pecados no pueden ser perdonados? Pero Dios en su providencia nos ha guiado a que leamos primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El texto nos ha dicho que Dios nos perdonará las veces necesarias si nos acercamos a Él con corazones humillados en arrepentimiento. Y esto nos produjo una paz firme en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos dudado de nuestro nuevo nacimiento y por lo tanto de no ser salvos? John Flowell narró la siguiente historia de una mujer que sentía que Dios la había dejado. Poco después se encontró en un estado de desesperación tan profundo que rehusaba todo consuelo. Un día, un ministro del Evangelio fue a verla, a visitarla. Ella tomó un vaso de la mesa y dijo: estoy tan segura de ser condenada como es seguro que este vaso se quebrará al dejarlo caer. Ella arrojó el vaso al suelo con toda su fuerza, pero ante la sorpresa de ambos, el vaso no se quebró. El ministro le mostró que esto era la obra de la providencia. Y desde ese momento su estado espiritual mejoró grandemente. En otras palabras, mi querido creyente, debes de creer que aunque tu fe ha sido frágil como el cristal, Dios a través de su gobierno divino, aunque tú no lo has percibido, Él te ha estado preservando para vida eterna. Ahora bien, mi inestimable hermano, ¿cuál ha sido tu propia historia con respecto a tu nuevo nacimiento? ¿Está usted tan agradecido con Dios como de la distancia de la tierra al cielo por el regalo del nuevo nacimiento? Hay muchos regalos de la gracia de Dios, dado a los creyentes por la mano omnipotente de Dios, pero ninguno como el nuevo nacimiento.
puesto que este es el paso para entrar al reino de los cielos. ¿Ha meditado usted cómo el gobierno divino ha tenido un propósito para su beneficio eterno, cuando usted ni siquiera existía y lo entendía? Mi amado creyente, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios trascienden infinitamente sobre los nuestros, como afirma el profeta Isaías, capítulo 55, verso 7 al verso 8. Ahora, el pequeño Zaqueo, publicano y rapiña, no tenía ninguna idea de lo que le pasaría cuando subió al árbol para ver pasar a Jesús por el camino. Tal vez simplemente lo hizo por curiosidad, como cualquier otro de los espectadores que allí estaban. Sin embargo, cuán maravilloso fue el propósito que Cristo tenía para él. Cristo no solo llegó a la casa de Zaqueo como invitado, sino también como su Salvador. Cuando le dice en San Lucas capítulo 19, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuán poco pensó usted en el propósito del gobierno divino cuando usted fue invitado o acudió por una razón u otra a escuchar la predicación del Evangelio de Cristo? Sin embargo, usted descendió de su árbol de pecado y recibió en su casa espiritual a Jesús, atendiendo a su llamado, y usted fue salvo por él. Esto es muy, muy maravilloso. Muchas cosas llegan a los creyentes por la gracia de Dios, pero no hay nada que se compare con este bien espiritual, esto es, con el don del nuevo nacimiento. Este regalo es especial, procede del amor especial de Dios y es concedido solo a los escogidos de Dios. Lea por favor segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así, el nuevo nacimiento y por ende la salvación fue hecha absolutamente segura. Mientras que usted ve hacia atrás el tiempo, cuando fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo, también puede ver hacia adelante, cuando su salvación será completa. Por lo tanto, este bien espiritual es eterno. No hay en ninguna parte de la Biblia que se diga que este bien nos es quitado. No existe tal doctrina en la Biblia que un verdadero creyente puede volver a morir espiritualmente después de haber nacido de nuevo. Oh, mi hermano, la salvación no se pierde. El nuevo nacimiento permanecerá, aun cuando padre, madre, familia, posesiones, salud y la vida misma física se haya ido. Y en tercer lugar, hablemos sobre su santificación. El gobierno divino, para llevar a cabo su obra de santificación en usted,
le ha guardado de los feroces ataques que Satanás hace a nuestras almas. Dios ha prometido esto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es en un mundo de pecado, el gobierno divino detiene el mal de la naturaleza pecaminosa, a fin de que no se desborde como una enorme inundación. Cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de hombres depravados y quisieron hacer daño a su siervo Lot y su familia, fueron repentinamente cegados e impedidos por el gobierno divino. Esto está en Génesis 19:11. Ahora bien, medita seriamente por un momento y respóndeme esta pregunta. Dígame si su naturaleza pecaminosa no le ha arrastrado hacia el pecado, pero sin embargo el gobierno divino le ha guardado de caer en ese pecado. ¿Cuántas veces como José se ha visto tentado por una mujer, como le tentó la mujer de Potifar, y por un poder interno repentino de santidad salió huyendo? Ciertamente, no solo hay que echarle la culpa del pecado a Satanás, sino también a nuestra propia naturaleza caída. Porque Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muchas veces nos hemos encontrado como hojas secas, arrastradas por el viento de la tentación. Igual como el salmista dice, en el capítulo 73, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Cuán triste habría sido si el Señor no le hubiere rescatado tan misericordiosamente de tantas tentaciones. Le digo que son tantas las misericordias de Dios que usted ha experimentado por el gobierno divino para preservarle en santidad. Entonces, sea agradecido y no piense el hecho de haber escapado del pecado porque usted ha sido sabio y vigilante por sí mismo, sino que usted ha escapado de la tentación como José de la mujer de Potifar por un poder interno divino que ha obrado gran temor en su corazón. El Señor Jesús ha estado intercediendo por usted para que tu fe no falte, cuando Satanás te zarandee como trigo. Esto le dijo a Pedro en San Lucas, capítulo 22, verso 31 y 32. Mi querido hermano, la palabra de Dios le dice a la iglesia en Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado. Es decir, que el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos ha capacitado para mortificar el pecado en nuestros cuerpos y con su poder nos ayuda para hacerlo. El gobierno divino y el Espíritu Santo actúan juntos para llevar a cabo esta obra de la santificación. Aunque
Es cierto que todo creyente descubre, como el apóstol Pablo, lo que expresó en Romanos capítulo 7, versículo 23, la ley del pecado que está en mis miembros. El Espíritu Santo resiste estas tendencias pecaminosas desde dentro y el gobierno divino obstaculiza nuestro camino por fuera para guardarnos del pecado. Cuando Dios decidió recobrar a Israel nuevamente en un matrimonio santo, frustró todos sus caminos pecaminosos para que no hallase más el pecado. Y esto fue lo que dijo en Oseas capítulo 2, versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. A menudo Dios deja que caigamos en problemas tales como la enfermedad o alguna otra cosa a fin de que veamos y sintamos el poder del pecado que mora en nosotros y seamos traídos nuevamente a Él. David dijo en el Salmo 119, versículo 67, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Uno de los 7 pecados capitales mencionados en Proverbios y el principal que todavía permanece en nosotros es el orgullo. Y es el que Dios más combate en nosotros, porque es el que más se opone a nuestra santificación. Porque cuando somos honrados, el orgullo de nuestros corazones crece de tal manera que un buen hombre piadoso ha dicho, el que me alaba me hiere. Por eso San Pablo entendió que para purgar ese pecado de la altivez, a través del gobierno divino le fue dado un aguijón en su carne, para que no se enalteciera sobremanera por las muchas revelaciones que le habían sido dadas desde el cielo. Esto está en 2 de Corintios 12:7. Cuán maravilloso es saber que este gran Dios ha desplegado que todo lo que nos acontece en esta vida piensa en nosotros y obra a favor de nosotros para llevar a cabo su gloriosa obra de la santificación. Él nos escogió gratuitamente por su gracia y su amor eterno para ser su inestimable pueblo santo. Sin embargo, como David debemos de pensar y decir, como en el Salmo capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Cada hombre es tan pecaminoso y tan indigno, aún en su mejor condición. Su vida es un show vano, y sus sueños son como hojarasca ante los ojos de Dios. Sin embargo, ¿cuánto más podemos decir nosotros cuando consideramos a Jesucristo, a su único Hijo amado, quien es grande y bueno más allá de nuestros mejores pensamientos? Dios, ¿qué es el hombre para que tu Hijo muera por nosotros? En conclusión, mis amados hermanos, iglesia preciosa del Señor y mis queridos amigos que me visitan, hemos estado
estudiando cómo el gobierno divino nos ha acompañado, dirigiendo toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento natural, nacimiento espiritual y preservación en la santidad. Esto debe de darnos consuelo, fortaleza y tranquilidad en medio de este mundo caído. Y mi estimado amigo, esto también debe de llevarte a concentrar tu atención en lo que el gobierno divino está obrando en ti. Y puede ser que el Señor, igual que cualquier otro creyente, te ha estado guiando desde tu nacimiento natural. Y hoy, sin que tú lo sepas, te ha hecho nacer de nuevo para que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Y hoy comiences a disfrutar una salvación segura, siendo guardado del pecado por el poder divino de Dios, hasta la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, una vez más, en unidad con mis hermanos, te damos gloria, honra y alabanzas a tu nombre. Porque hoy has aumentado nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en ti, al mostrarnos a través de tu palabra que tu gobierno divino nos ha cuidado aún desde antes de que nosotros naciésemos. Oh excelentísimo Dios, tu mano ha estado siempre extendida a favor nuestro, guardándonos, guiándonos y tú llevando a cabo tu maravillosa obra en nuestras vidas. Oh, que cada hermano entienda esto con fe firme y se regocije en ti, te alabe y te adore por tu gran grandeza, por cuán maravilloso es tu gobierno divino. En Cristo Jesús te amamos, te adoramos. Amén.